el senador por el Centro Democrático, Santiago Valencia. Senador, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Demar, muy buenos días. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo, para el doctor Fernando, por supuesto, en la distancia, y para todos los oyentes. Gracias, senador. Senador Santiago, son 5 años desde que los colombianos le dijimos no al acuerdo con las FARC, pero 5 años en los que todo se revirtió. Aunque dijimos no, todo terminó siendo un sí. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿A qué hora nos robaron la voluntad popular? Sí, y yo quería recordar incluso algo mencionaste cuando hiciste la introducción de Mar, y es que no fue solamente el desconocimiento del resultado. Es que desde que empezó la promesa de la refrendación popular nos empezaron a mentir. Recordemos que el presidente o el expresidente Santos se comprometió con refrendar a pesar de que no era una obligación, él hubiera podido firmar. Dijo que no se aplicaría absolutamente nada al proceso de paz si no se hacía mediante una refrendación. Esto incluso lo incluyeron en el acto legislativo 001 que digamos, reglamentó todo lo que concernía a la implementación del proceso de paz, incluso el fast track. Y allí quedaba sujeto toda la implementación precisamente del proceso a esa refrendación. Pero además recordemos que mencionabas ahora el tema de gastos, de todo el aparato estatal contra no, pero además recordemos también que cambiaron las reglas del juego. Es decir, había unas normas frente a los referendos y a los plebiscitos, y había unas normas que se debían cumplir frente al umbral que debían cumplir y las condiciones para ser aprobados. Y recordemos que terminaron haciendo un plebiscito refrendatario, es decir, mezclaron un poco de las dos figuras que existen en la Constitución y bajaron el umbral, es decir, se pusieron más fácil incluso para ellos las reglas del juego de lo que pues digamos estaba contemplado en la Constitución para podernos ganar. Y luego posteriormente hicieron una pregunta capciosa, una pregunta que había sido incluso negada por la Corte Constitucional, y era que la pregunta no podía implicar la respuesta, es decir, ellos no podían preguntar si queríamos o no la paz, porque se entendía con la sentencia de la Corte Constitucional que todos los colombianos queríamos la paz y que lo que se debía preguntar era si queríamos o no ese proceso que habían firmado en La Habana. Al final, lamentablemente, terminan imponiendo una pregunta que implicaba la respuesta, que era una pregunta tramposa, y aún así, lamentablemente, después de varias tutelas, la Corte, en contra de su propia decisión, termina avalando la pregunta como la presenta el gobierno nacional. Y luego la dificultad de la campaña, no era, digamos, solamente el desequilibrio con el Estado, sino la cantidad de recursos públicos que se invirtieron, es decir, miles de millones de pesos en publicidad, fuera digamos, que incluso avalaron la posibilidad de que funcionarios públicos del gobierno nacional pudiesen salir a hacerle campaña, y pues la pelea en contra de todos los medios de comunicación. Y a pesar de eso, pues se desconoció el resultado, que es lo que vemos. Hoy yo lo que veo es que todo lo que advertimos tuvimos la razón. Nosotros hemos intentado... ¿Aló? ¿Aló? Siga, senador. Además que escuché algún ruido allí. Gracias. No, luego nosotros hemos intentado hacer varias de las reformas en la comisión primera, por ejemplo la senadora Paloma, la senadora María Fernanda, yo mismo y varios hemos intentado, por ejemplo, hacer modificaciones a la JEP, hemos intentado con las objeciones que se presentaron aprobarlas, etcétera, pero la verdad es que ellos aseguraron muy bien el proceso y por ejemplo, el acto legislativo que incluyeron, donde al menos por 3 periodos constitucionales no se podía hacer ninguna reforma al proceso de paz, la verdad es que dejaron amarrada toda la institucionalidad de una forma que no se pudiese avanzar en hacer las modificaciones que nosotros queríamos hacer, y la verdad es que tampoco teníamos la mayoría en el Congreso. Uno ve, por ejemplo, la composición de la comisión primera, y quienes hemos impulsado estos cambios hemos sido pues realmente y francamente una minoría. De manera que pues ha sido difícil. Institucionalmente dejaron muy bien abrochado, por decirlo de alguna forma, el proceso de paz a la Constitución. Hacer modificaciones es supremamente difícil. Montaron todo un andamiaje de protección de lo que ellos negociaron, a pesar, repito, de que desconocieron la voluntad popular expresada en el no, y como les digo, a pesar de todas las trampas que se ganó por un muy estrecho margen.
Senador, yo quisiera elaborar un poco en eso de las modificaciones. En el foro de precandidatos presidenciales que se realizó el sábado pasado, 2 de octubre, vimos que la senadora María Fernanda Cabal propuso derogar el acuerdo y por el otro lado el doctor Oscar Iván Zuluaga propuso continuar haciendo algunas modificaciones y logrando hasta algunas exigencias. ¿Cuál es su postura respecto al futuro del acuerdo? ¿Qué debemos hacer? Sí, yo creo que digamos, derogarlo en su totalidad, incluso en contra de lo que dijimos nosotros en esa época, digamos, no es correcto. Y le explico por qué. Porque finalmente nosotros siempre dijimos que al guerrillero raso, aquel que no había cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, había que darle todas las garantías para la reinserción a la sociedad civil. Estamos hablando del guerrillero que está en la ETCR, probablemente el que fue reclutado siendo menor de edad, y repito, aquel que no cometió ni crímenes de guerra ni delitos de lesa humanidad, es decir, el guerrillero raso. Yo creo que ese ciudadano vale la pena reintegrarlo a la sociedad y es digamos, un actor menos en la guerra que vale la pena, o en la amenaza terrorista que vale la pena recuperar. Pero evidentemente la JEP, por ejemplo, es un organismo que se hizo digamos, para lavarle la cara a las FARC. Hemos visto cómo incluso desde el punto de vista semántico y del lenguaje han venido cambiando los graves crímenes de las FARC, atenuándolos con palabras más bonitas de tal forma que puedan ir de alguna forma tergiversando la historia, y eso lo hemos visto, un tribunal que lleva 5 años básicamente y que no ha dado ningún resultado, y donde, repito, todo lo que advertimos pasó. Criminales de guerra y delincuentes de lesa humanidad están en el Congreso, mienten descaradamente. Estaba escuchando la entrevista con Ingrid, mienten descaradamente, por ejemplo, frente al tema de Álvaro Gómez, y no pasa nada, revictimizan a las víctimas. Se supone que este era un proceso que estaba basado en la construcción de la verdad, y le terminan mintiendo a las víctimas, por ejemplo, revictimizando, frente al tema del secuestro, diciendo que era que tenían camitas y que estaban muy cómodos, etcétera. No han entregado los bienes para la reparación. Dejaron en el país en más de 200.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. Aproximadamente 5.000 bandidos de la FARC nunca se desmovilizaron ni siguieron en el negocio del narcotráfico, y hoy nos tienen con unos problemas de violencia en varias partes del país. Es decir, finalmente todo pasó y vemos que la JEP no hace nada, no avanza, parece estar más preocupada por perseguir, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, o de dar permisos a los guerrilleros para salir del país, o, repito, de lavar con semántica y palabras bonitas los gravísimos crímenes que cometieron. Ahí hay que hacer reformas, por ejemplo, en el desequilibrio que hay frente a las fuerzas militares. Y por supuesto, pues lo ideal sería eventualmente uno poder acabar con este aparataje de impunidad, y como en algún momento lo propusimos con el expresidente Uribe, crear, por ejemplo, una sala de justicia transicional en la Corte Suprema de Justicia, que no fue aceptada en su momento, pero que mantuviera el estatus y la coherencia dentro de nuestro ingeniería institucional de la justicia. Pero sinceramente, si nosotros no logramos unas mayorías en el Congreso, va a ser muy difícil, y aún logrando unas mayorías en el Congreso, tendríamos que pasar luego el examen de la Corte Constitucional, que ustedes han visto las decisiones frente a este tema, y repito, actos legislativos que están vigentes, de seguro, digamos, para no hacerle cambios al proceso de paz. Entonces hay que ser muy realistas, digamos, acabar con todo el proceso, derogarlo. No lo veo como un escenario posible en el corto plazo. Hay muchas cosas que sí deberíamos derogar y que sí deberíamos acabar, porque no han funcionado y hoy las hemos probado, pero que en el escenario político actual pues va a ser bastante difícil, por no decir imposible, y pues, digamos, vería con alguna posibilidad mayor tratar eventualmente de buscar consensos para corregir o eliminar algunos aspectos puntuales de lo que está hoy. Lo difícil es buscar consensos con los mismos actores, porque recuerde usted, senador, y mejor que nadie lo sabe, las FARC se ufanaron en su momento de haber sido los diseñadores de su propio tribunal de presunta justicia. Cuando llegaba Timochenko, acompañado de sus amigos, a la JEP con la V de Victoria, con rosas en la mano, y daba la primera locución, decía sentirse orgulloso de ver un sueño hecho realidad, su propio tribunal. Pero es que
En Colombia, el gobierno Santos y sus ministros, los políticos que siguen el gobierno Santos, le vendieron al país, a cada uno de los colombianos que nos escucha, la idea de que se trataba de un acuerdo inmodificable, blindado internacionalmente, y algunos te dirán pues que sí, que ese acuerdo está blindado y que está en el bloque de constitucionalidad, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones un señor que tiene por profesión ser médico, pero que opina del derecho constitucional como si fuera el más eximio jurista. El artículo 4 del acto legislativo del 01 del 2016, que decía que el acuerdo sería un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra del 49 y que ingresaba al bloque de constitucionalidad, fue derogado expresamente por el artículo segundo del acto legislativo 02 del 2017. La derogación, pues hombre, fue declarada exequible y por lo mismo pues ni el acuerdo es supraconstitucional y mucho menos está integrado al bloque de constitucionalidad como nos lo han vendido. Creo que vale la pena dar la lucha por buscar la derogatoria de algunos de esos asuntos que definitivamente dañan el sistema judicial del país. Porque aunque, por ejemplo, hace unos minutos la ex congresista Ingrid Betancourt y ex precandidata presidencial Ingrid Betancourt decía que esperaba que se aplicara los máximos a los responsables, lo cierto es que en la jurisdicción lo que vendrá es un acuerdo entre el victimario y la víctima para establecer justicia. ¿No cree usted, senador, que es momento de que el país se una en torno a esa necesidad de hacer reformas antes de que el sistema acabe con Colombia? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Si miras lo que dije, digamos, la exposición que acabas de hacer, estoy de acuerdo. Es decir, hay un blindaje que hoy está vigente porque no lo hemos podido cambiar, y no lo hemos podido cambiar porque no tenemos las mayorías en el Congreso para hacerlo. Es decir, el tema de mantener el acuerdo, al menos 3 periodos inmodificables en la Constitución, pues lo que necesita es un Congreso legítimamente constituido y con las mayorías claras que acabe con otro acto legislativo esa disposición. Porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen, digamos, esto es absolutamente claro. Hoy no tenemos esas mayorías y veo muy difícil, digamos, en el escenario político actual, incluso que podamos lograr esas mayorías en el próximo periodo, porque pues para lograr esos cambios, pues vamos a tener que hacer consensos. El Centro Democrático no se va a ganar una mayoría calificada en el Congreso, al menos en esta elección no creo que así nos vaya muy bien, no vamos a lograr una mayoría calificada, es decir, que vamos a tener que incluso estar acompañados de personas que eventualmente acompañaron el proceso y que hoy pueden estar arrepentidas, sectores del Partido Conservador, sectores de la U, sectores del propio Partido Liberal, pero si no tenemos esa mayoría clara, pues no vamos a poder llegar a esos consensos para o cambiar algunas disposiciones o derogar algunas disposiciones. Mientras no lo hagamos, el blindaje, más que por el acto legislativo, es por la incapacidad política, por decirlo de alguna forma, que tenemos para llevar a cabo esas transformaciones. Te cuento, nosotros hemos radicado no sé cuántas veces con la senadora Paloma, con la senadora María Fernanda, que están conmigo en la comisión primera, el senador José Obdulio, que estuvo ahí, por ejemplo, para crear la sala especial de los militares. Acuérdense que llegamos incluso muy lejos, en algún momento incluso las FARC se sentaron a hablar con nosotros, pero al final terminaba haciendo un canto a la bandera y no valía la pena, digamos, seguir, porque de alguna forma entonces terminábamos avalando, legitimando un tribunal que al final no le iba a dar garantías a los militares. Frente a los temas de tierras, por ejemplo, que María Fernanda ha sido el líder en ese tema, ha sido imposible. En fin, digamos, hemos estado intentando y lo vamos a seguir haciendo por coherencia. Algún día me preguntaba un colega de ustedes, tal vez en la W, o no recuerdo en qué emisora, que yo por qué seguía con el discurso, que si yo no creía que lo debía cambiar. Y le dije, no, porque finalmente el ejercicio de coherencia, lo que quiere la gente hoy frente a un partido político es que no cambie sus posturas como veletas al viento, sino que mantenga una postura coherente con sus militantes o con la militancia que los respalda, y todavía lo creo, y creo que nosotros debemos seguir defendiendo nuestras posturas y no cambiar porque haya algún cambio en la opinión, o etcétera. Pero pues tenemos que ser, digamos, también conscientes de la realidad política, y habrá que escoger los escenarios que queremos modificar y eventualmente pues mirar si podemos llegar a consensos para lograrlo, para precisamente poder de alguna forma con el diálogo y con la argumentación pues imponer en un buen sentido nuestros criterios frente al proceso de paz. Claro, esa es la democracia. Senador Santiago Valencia, le agradecemos mucho el tiempo que nos ha dispensado, le deseamos un feliz día.
A ustedes muchas gracias y siempre dispuesto a acompañar. Muchísimas gracias. 7:15 y bueno, estas han sido dos de las primeras entrevistas del día que tienen que ver precisamente en el marco de lo que algunos llaman la conmemoración de los 5 años desde que el pueblo colombiano le dijo no a las FARC y bueno, 5 años desde que se firmó el acuerdo con ese grupo terrorista que nos ha tenido en más de lo mismo, porque nada ha cambiado. De hecho, Nicolás, Cindy, Yair, el más reciente informe respecto de la situación que llaman de paz en Colombia, indica que el reclutamiento y el confinamiento y desplazamiento de menores aumentó después de la firma del acuerdo. Entonces, ¿de cuál paz están hablando? Pues una paz que solamente existe en el papel del santismo. Avanzamos, escuchan La Hora de la Verdad. Si tienes una pequeña o mediana empresa, súmate a Banca Pymes del Banco Agrario e impulsa tu negocio. 7:16 a.m. Mi empresa vende los mejores zapatos. La mía hace los yogures más deliciosos. Y la mía produce los endulzantes más saludables. Todas las pymes son diferentes, pero juntas impulsan a Colombia. Por eso el Banco Agrario creó Banca Pymes, un portafolio integral de productos y servicios y un modelo de atención especializado para que las pequeñas y medianas empresas no paren de crecer. Acércate a nuestras oficinas en todo el país. Comunícate al 018.000 915.000 o ingresa a www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor a Colombia.